Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP 500, que empieza la semana en positivo de momento. Estamos esperando a ver qué es lo que pasa con el ultimátum que tenía Donald Trump sobre Irán o con la propuesta de paz que andaba lanzando Pakistán, que hemos comentado esta mañana. Y como todavía no sabemos nada, pues los mercados están ligeramente optimistas, pero precavidos porque el petróleo sigue estando en 109,45. Así que no hay que levantar las campanas al vuelo. En el momento que caiga el petróleo será el momento en el que se empezarán a despejar todas las dudas. Pero de momento, como digo, empezamos la semana ligeramente en positivo, 0,29% el SP 500, intentando superar la zona de resistencia de los 6.600 que ya hemos comentado en el corto plazo, que es una zona importante. Si supera ese nivel nos iríamos hacia la zona de 6.715 y es una buena subida. El Dow Jones también queriendo superar la resistencia. Fijaros que esto es una pequeña figura de hombro, cabeza, hombro invertido, aunque no es muy ortodoxa, pero es una pequeña figura de hombro, cabeza, hombro invertido que nos podía llevar hacia la zona de los 47.700. También esa figura se puede ver aquí en el SP 500, aunque como ya digo no es muy ortodoxa porque ha sido con mucha volatilidad y muy corto plazo, pero la pinta no es mala. El Nasdaq también subiendo un 0,46% y también mejorando bastante, y el DAX alemán está cerrado todavía por festivo. Así que bueno, tenemos abierto Estados Unidos, que es lo más importante, pero todavía hay algunos mercados que están cerrados. En el caso de Bitcoin, que no cierra nunca, lo tenemos en 69.913, casi en 70.000. Ha estado ya hoy por encima de 70.000 y la pinta técnica es buena. Hemos superado la línea bajista del corto plazo, la que venía desde los 76.000 del día 17 de marzo. La hemos superado. El día de ayer compensamos el mal comportamiento del miércoles de la semana pasada con respecto al resto de mercados. Estando todo el resto cerrado, subimos bastante bien en el día de ayer. Y hoy continuamos con esas subidas con un 1,26%. En el caso de MicroStrategy, que iba a anunciar mayores compras, no sé si las habrá anunciado ya, compras de Bitcoin me refiero, está subiendo un 5,78% porque descuenta la subida de ayer también de Bitcoin con los mercados cerrados. Así que buena pinta técnica también la que está empezando a tener MicroStrategy. En el caso del petróleo, como digo, que es el termómetro para ver si este rebote es fiable o no, de momento no es muy fiable porque estamos en 109,49, pero si se toma una resolución positiva en cuanto al conflicto, es decir, si se da una tregua de 45 días como se está empezando a decir, pues seguramente el petróleo empezará a bajar, y cuando se vaya hacia la zona de los 90 los mercados tendrán una subida mucho más importante de la que están teniendo en estos últimos días. El oro sube un 0,22%, da la impresión de que va a volver a ir hacia la zona de los 4.420 en las próximas semanas. La plata también, la pinta técnica es de un rebote técnico para continuar con las caídas hacia la zona de los 58, más o menos. Y el platino, pues algo parecido. También ha rebotado un poquito en el corto plazo, pero con posibilidades de volver hacia la zona 1760. El euro contra el dólar rebota un poco en el día de hoy, 0,23%, pero me da la impresión de que no va a subir mucho más y que el dólar va a subir y el euro va a caer contra el dólar y vamos a perder la zona de 1,1410 en los próximos meses. Dólar australiano contra dólar estadounidense, también un rebote, pero también un rebote de momento pequeño y que posiblemente dé lugar a mayores caídas. Dólar estadounidense contra dólar canadiense también retrocediendo en este caso. Y de momento está sobre un soporte. Si no pierde ese nivel, podría continuar con las subidas en las próximas jornadas. Euro contra la libra. De momento se ha ido a la parte alta del rango en el que está cotizando. La parte baja es 0,8620 aproximadamente. La parte alta está en 0,8759. Yo creo que terminará perdiendo la parte baja, pero no lo sabemos, lo iremos viendo. Libra contra el yen, parece que rebotamos hacia la zona de 213. Y libra contra el dólar, pues ligero rebote, pero que también me parece no suficiente como para pensar que vayamos a ir más hacia arriba, sino un pequeño rebote para seguir cayendo, igual que en el resto de pares que está implicado el dólar. Yo creo que se va a revalorizar en las próximas jornadas y veremos a ver qué es lo que pasa. Y poco más que añadir. Ya digo, mercado moderadamente optimista porque están tomando posiciones en acciones, pero
el petróleo sigue alto, con lo cual no tienen todas consigo. Están tomando posiciones más para seguramente de cara a medio plazo en las acciones, pero no están tomando una decisión muy firme respecto al petróleo, porque si estuviesen tan confiados, estarían vendiendo petróleo y el petróleo estaría cayendo de precio. Así que, bueno, medianamente optimista el mercado. Parece que lo que se está descontando es que sí que va a haber una salida al conflicto no tardando mucho, pero no se está seguro de que vaya a ser inmediatamente y no se está seguro de que la salida al conflicto vaya a hacer que todo el comercio del petróleo se restablezca pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso el petróleo quizás se mantiene alto y sin embargo el resto de mercados sí que rebotan, aunque con cierta cautela, como digo. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.